Vamos a hacer un pequeño recuento, algo rápido, de lo que ya hemos visto anteriormente. Inicialmente hemos empezado con el diseño de perforación y voladura desde el punto de vista teórico. ¿Sí? Hemos visto que existe una muy gran interrelación en lo que es el programa de producciones de cantera, ¿no? Y ello conlleva también a lo que es el diseño de una buena malla de voladura y qué variables controlables son las que podemos nosotros hacer participar, cómo tomar decisiones rápidas, cómo mejorarlas, modelos matemáticos, parámetros de diseño ya estandarizados con la finalidad de aprovechar la energía confinada del explosivo, la participación de la energía lo que es radialmente, ¿no? En el macizo rocoso, dosificaciones de carga y nuestra fórmula mágica. Esto ustedes, como ingenieros que inicialmente, los que están bastante interesados en lo que es ser los pérbol del área, de la mina, de la cantera. Esta fórmula siempre, compañeros, muchachos, hermanos, esto ustedes van a necesitarlo. Siempre, siempre van a necesitar de esta fórmula para poder calcular los kilos de material explosivo y no solo para lo que es el carrillo, sino también para ustedes diseñar y poder lograr su gestión en la adquisición de material explosivo frente a la entidad competente que vendría a ser en este caso la SUCAMEC, ¿no? Hemos conversado también sobre el diseño de perforación y voladura. Hemos visto un pequeño alcance de lo que es el software Dode Bench. Hemos conversado también sobre lo que son taladros acoplados, ¿no? Aquellos taladros que en cierta manera su tiempo de detonación es la misma. Por ende, la sumatoria de las cargas que poseen vienen a ser la carga representativa de la detonación, ¿correcto? Hemos visto el modelo matemático de López Jimeno, cómo se interpreta en función a la resistencia de la compresión simple, ¿no? Hemos visto otros diseños. Este también es un modelo matemático muy importante, el diseño de criterio de Ash. Hemos visto Konya, o con... Hemos hablado, sí, en cierta manera, análisis de vibraciones, pero más adelante vamos a tener vamos a brindarle su espacio a este taller también, más adelante. Hoy día vamos a ver lo que son análisis y vibraciones. WIFRAP, cómo trabaja este software, un pequeño alcance dimos también, vimos un modelo de ejemplo. Hemos hablado de lo que son los tubos de choque el sistema NONEL, ¿no? Es un sistema no eléctrico, trabaja con fulminantes, tubos de choque y con lo que es, en este caso, el gancho J-hook, ¿no? Hemos hecho una simulación. ¿En qué basa las simulaciones? ¿Qué es lo que buscamos de una simulación? Buscamos siempre el intervalo que nuestra roca se encuentre de acuerdo al requerimiento del proyecto, ¿no? Si se trata de una cantera, una mina, ¿no? De una cementera, definitivamente el P80 debe oscilar entre las 12 pulgadas, ¿no? El mayor porcentaje. Sin embargo, cuando trabajamos roca escollera, que está basado este modelo, este ejemplo está basado a ello, debe oscilar entre 40 centímetros y 1 metro, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza, pues, para poder hacer en los enrocados en los diques, en los ríos. Hemos visto una hoja de cálculo. Esto es una hoja de cálculo ejemplo. Ustedes, cuando empiecen a diseñar voladuras para sus proyectos, deben presentar su protocolo de voladura. Y para el protocolo de voladura siempre les van a pedir un modelo que represente gráficamente todas las variables controlables que están utilizando para poder llegar al factor de carga adecuado, ¿no? Porque ese factor de carga es un KPI en realidad, ¿no?
es un KPI que nos permite definir cuántos kilogramos de explosivo se deben detonar para poder romper una tonelada de roca, ¿no? Y mientras más kilogramos utilices, definitivamente, pues la fragmentación será mucho mejor. La intención de un ingeniero de voladura no es llenar todo el taladro explosivo. La intención del ingeniero de voladura es elevar la carga explosiva hasta un punto tan adecuado que logre las necesidades del proyecto con el menor costo posible. Definitivamente, si yo cargo todo el taladro, pues voy a sacar arroz de la roca. Sin embargo, ese no es la necesidad del proyecto, que sea pagable, ¿no? Que sea pagable y que nos permita lograr los resultados adecuados. Hemos visto, bueno, un ejemplo de las secuencias de salida, hemos hablado de los retardos, las numeraciones que poseen y la representación, ¿no? Esto, bueno, es del catálogo de FAMESA, cómo ellos estandarizan en realidad sus tipos de retardo, ¿no? Cuando el retardo es de 17 milisegundos o el salto de una fila a otra en 17 milisegundos, el, el producto es de color amarillo, ¿no? Y si es de 25, el producto es rojo, ¿no? Es una manera comercial de representar sus productos, ¿no? Y claro, guarda una relación siempre el número de retardo entre fila y fila para poder obtener el desplazamiento y la fragmentación adecuada en la roca, ¿no? Dependiendo de cómo ha sido dimensionado también los equipos. Hemos hecho voladura controlada también, hemos visto cuáles son los motivos por el cual hacemos voladura controlada. La finalidad es eh, siempre debemos cuidar nuestra roca remanente, ¿no? Para realizar los trabajos en los siguientes bancos, ¿no? Recuerden que este corte final que ustedes le hacen al talud no solo es solo para un tema de seguridad, sino que legalmente ustedes tienen una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental en la que se respeta cuál es el diseño final del pit. Eso quiere decir que ustedes, tal cual como lo han interpretado, tal cual como han mencionado que va a ser el pit, así deben dejarlo. Y no está bien que los bancos estén cayendo, bueno, los bancos tienen que ser lo más estables posible. Hemos visto los objetivos, hemos visto el principio de cómo se genera la falla entre taladro y taladro, ¿no? Esta falla se genera por tensión, recuerden, se genera por tensión. Y la detonación del taladro de precorte debe superar la resistencia a la tensión de la roca, no a la compresión. Debe ser mucho menor a la compresión incluso. Para que ustedes tengan un alcance de la resistencia de la tensión de la roca, siempre ustedes primero participen o hagan asistir, pues, ¿no? Al área de geomecánica, les permitan el alcance de una resistencia compresiva de su roca. Eso siempre tenemos en el laboratorio. Y la resistencia a la tensión es nada más que la 30ª parte de la resistencia compresiva. ¿Correcto? Nosotros mm, nos estudio de resistencia a la tensión genera sobrecostos. Y si bien es cierto, cuando uno inicia dentro de un proceso de una empresa minera, lo último que queremos es elevar los costos, ¿no? Debemos darle soluciones a la operación, primero teóricamente, y empezar con esos datos, generar, eh, generar información válida, generar valorada, ¿no? Que tenga muy buen valor esta información y que pueda ser no solo medible, sino también controlable. Hemos hablado de la presión de detonación, la presión de detonación efectiva, el principio de lo que es el plano de corte, cómo se genera. Hemos hablado de los tipos de columna de carga que tienen los taladros de corte, análisis de los resultados de las voladuras de corte, cuál es el criterio del por qué algunos taladros de corte llevan cartuchos acoplados, longitudinalmente, claro,
y otros desacoplados longitudinalmente, ¿no? Hemos visto un ejemplo, hemos hablado del Emulnor 1000, hemos hecho la simulación en el JCAM. Como pueden apreciar acá, toda la columna de carga al estar acoplada ha levantado una velocidad de, perdón, un ppb de 3.310 milímetros por segundo, ¿no? En el campo de los 64 centímetros. ¿Y por qué 64 centímetros? Porque ese es el espaciamiento, ¿no? Sin embargo, cuando desacoplamos los cartuchos, vemos que la velocidad bueno, el PPV acá, ¿no? Cae a 425 milisegundos y justamente también con una distancia de 64. Este modelo, bueno, esta lectura que nos da el JK, el día de hoy lo vamos a revisar qué tan útil es para poder hacer nuestro análisis de voladura, ¿no? Qué tan eficiente puede ser mi disparo. Acá tenemos los ahorros de energía, cómo se va distribuyendo en el taladro, la inclinación del taladro. Normalmente para una roca tipo 3A, tipo 3B, mi recomendación siempre es que sea 1 en 4. Siempre que sea 1 en 4, ¿no? 76 grados de inclinación y una banqueta de 4 metros. Normalmente trabajamos con ello, es muy estable, lo bajamos al slide, 10 metros de banco, 8 metros de banco, 15 metros de banco y es bastante estable, ¿no? El factor de seguridad ahí nos acompaña bastante. Hemos recomendado el Emulnor 500 también, ¿no? La presión de detonación teórica no confinada es bastante baja. Es recomendable este producto para hacer taladros de precorte. Tiene su presentación también. Ustedes analicen la presentación, ¿no? Cuando hagan su requerimiento de explosivo, básese siempre en cuántas piezas viene por caja. Si tu taladro necesita, no lo sé, digamos que necesita 13 cartuchos, entonces ya sabes cuántos taladros puedes cargar con una caja. Recuerden de que los taladros de precorte se calculan por el diseño del pit, ¿no? El diseño del pit final. Cada hombro de cada banco tiene una longitud total y esa longitud dividida entre lo que es el espaciamiento más uno viene a ser el número de taladros que van a tener que perforar para hacer el precorte en ese banco. Ahora, si quiero saber cuánto en total es, número de bancos. Porque al final la SUCAME lo que les va a solicitar es cuánto explosivo quieres para todo tu proyecto, ¿no? Y la adquisición se hace anualmente. Para este año voy a cortar al pit final 2 bancos. Muy bien, tanto de cartuchos de Muldor. Hemos visto el diseño final, bueno, es un modelito en AutoCAD. Hemos visto dónde es que participa en realidad el burden teórico, ¿no? Si no, estos dos taladros se cruzan, la energía en la carga de fondo puede dañar los taladros y al final tienen un tiro cortado, ¿no? Hay que tener cuidado también con eso. Muy bien, vamos a entrar entonces a lo que es análisis de eficiencia en la bolsa. Vamos a verlo, vamos a conversar un poco sobre lo que es, cómo podemos analizar desde el punto de vista de la pila de material primero, ¿no? Desde el punto de vista de una pila de material, tanto la fragmentación como la acumulación de la roca post-voladura deben ser tan eficientes que permitan garantizar el rendimiento óptimo de los equipos. Cada uno de estos 3 equipos que tenemos a nuestra mano derecha tienen cierto rendimiento y este rendimiento está evaluado en metro cúbico por hora máquina. Entonces estos rendimientos deben ser tales que el equipo debe presentar un costo operativo o un costo horario que sea pagable frente al precio de venta del material que estamos cargando, en este caso. El cargador frontal tiene su propio costo por hora máquina, las excavadoras tienen su propio costo, igualito las palas. Y cada una de ellas necesita de, de una pila de material distribuido para que su rendimiento sea el máximo posible. Como por ejemplo el cargador frontal, mientras el material esté lo más bajo posible, por no decirlo lo más regado posible,
ella va a tener mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque como esto es un lampón, el lampón no necesita tener fuerza de arriba hacia abajo. Ella tiene fuerza de abajo hacia arriba. Y si esta carga útil, voy a cambiar mi puntero. Ahí está. Y si esta carga tuviese una columna de material sobre ella, sería complicadísimo e incluso muy peligroso para ella para poder cargar. En el caso de las excavadoras, pueden tener mortículos mayores e incluso algo más altos a su brazo. Normalmente estas máquinas tienen entre 8, 10 hasta 12 metros de brazo, la más pequeña, pero te permiten trabajar sobre bancos de 10 metros que han sido volados. Sobre ello, la recomendación: hay que evitar siempre que esto ocurra, que el material se riegue. ¿Por qué? Porque en el rendimiento de la excavadora, sus horas máquinas las va a tener que invertir en querer acumular el material, hacerlo regresar a la posición inicial para poder cargar. Y en el caso de las palas, en efecto, las palas son muy poderosas. No es tan necesario tampoco mover mucho las filas de los taladros. Y para no mover mucho la fila de los taladros, hacemos uso de retardos bastante cortos. ¿Bien? Entonces, un comportamiento del análisis de resultado lo vamos a ver cómo es que está quedando el material después del disparo. Luego también debemos hablar sobre los efectos generados. Los efectos generados son tanto la vibración que se genera como también eh, cómo hemos atenuado el tiempo de la detonación, porque estos tiempos de detonación nos van a decir cuál es la carga operante de la voladura. Y la carga operante de la voladura, ya lo hemos conversado, viene a ser la mayor cantidad en kilos de detonación que se ha logrado por retardo. Finalmente tenemos que darle mejoras a lo que hemos logrado, ¿no? Y estas mejoras siempre tienen que ser, buscar que sean medibles, tienen que convertirlas a valores numéricos, para poder desarrollar unas alternativas mucho mejores. Y aquí quiero compartir una frase que muy posible ya deben haberlo escuchado, ¿no? Todo lo que ustedes puedan medir, muchachos, van a poder controlarlo. Los puntos que vamos a revisar son 6 de ellos. El primer punto va a ser la fragmentación y el despojamiento de la pila del escombro. El segundo punto será la geometría de la pila, qué altura y qué desplazamiento posee. El tercero será el estado físico de la roca remanente. Entonces, cómo quedó talud y piso, ¿correcto? Análisis de los pisos del banco, que también vamos a verificarlo. Estos son los famosos repiés, o en el campo lo llamamos toest. La presencia de bolones o bolos en la pila del escombro. Ustedes están haciendo voladura, y la voladura no participa como una chancadora. Ustedes cuando se encuentren en el ejercicio, siempre van a tener desviaciones en sus disparos. De repente el 90% de toda la roca es efectivamente lo que ustedes necesitan en la fragmentación. Y posiblemente el 10% son rocas que están sobredimensionadas. Estas rocas sobredimensionadas nosotros le llamamos los bolones o los bolos. Esos bolos ustedes en el proceso deben tratar de reducir su porcentaje. Va a existir, va a existir. Eso no quiere decir que hicieron las cosas mal. Es importante tener una realidad del disparo y para ello ustedes tienen que tener una comunicación muy forjada con el área de operaciones, el área de movimiento de tierra, para que pueda, en el momento de encontrar la existencia de bolones o repiés, ustedes puedan ir al punto y levantar el punto que corresponde geodésicamente, el norte, el este y la cota. Y de esa manera ustedes van a poder saber qué taladro es el que participó aquí. Entonces, ese taladro debe tener algún argumento. Y como ingenieros de perforación y voladura, ustedes van a tener comunicación con sus operarios.
El operario de perforación les dirá, ingeniero, el taladro 63 ha tenido dificultades para ser perforado. ¿Cuál ha sido el motivo? Mi perforación se caía constantemente. Nosotros tenemos una presión de perforación, una presión de penetración. Cuando esa perforación de penetración salta, quiere decir que ha pasado por un vacío. Por lo tanto, hay una caverna. Y los operadores de perforación se dan cuenta de ello. Entonces, como existe una caverna en el punto, ustedes deben tomar nota del taladro número 63. Y el día del carguío de los taladros, deben ser muy minuciosos en cargar ese taladro. ¿Qué podemos usar? Podemos usar mangas con la finalidad de tratar de confinar el explosivo a una forma volumétrica, ¿no? A un sólido, que en este caso sería un cilindro. Lo ideal es que al llegar al punto donde ustedes han cargado y han saltado ese vacío con su explosivo, con su anfo, deben llenar los espacios vacíos de su entorno con finos, hasta encapsular ese anfo. Porque si usted no lo hace, todos los gases que se encuentran en ese punto se van a disipar dentro del hoyo o en la grieta que se encuentra. Y de esa manera ustedes pierden energía, energía que se va a escapar por esos espacios vacíos, logrando que los contornos del taladro queden pies, quede roca, roca que no ha sido desprendida del piso. Entonces, esas interpretaciones ustedes en campo, cuando vean los resultados y tengan buena comunicación con el área de operaciones, van a poderle dar resultados posteriores a ello, ¿no? Ya lo intenté con la manga, bueno, no funcionó. Traigo tubos de PVC. No toda la malla de perforación necesita esas soluciones. Contados con los dedos, de 100 taladros tendrás 10, 15 taladros que lamentablemente están pasando por una, por un agrietamiento. Entonces tienes que darle solución a ello, porque un repié dentro del proceso de minado es forzar a las máquinas a que hagan trabajos innecesarios sin lograr el carguío adecuado del material. Vamos a hablar también de sobrecostos de excavadora. Finalmente vamos a hablar de los efectos del entorno, las vibraciones y las ondas aéreas. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver la fragmentación y esponjamiento de la pila de material. Inicialmente, después de un disparo, lo que tienen que hacer ustedes es acercarse al punto, hacer un análisis cuantitativo visual. ¿Por qué lo llamamos cuantitativo? Si yo he disparado 200 taladros, quiere decir que debo encontrar 200 faneles quemados. Eso quiere decir, ingeniero, que tengo que contar todos los faneles que están en el proceso de voladura. No es necesario hacer eso. Lo que ustedes van a hacer en la malla es hacer una recomendación. Siempre dejen un fanel al final colgando, que no esté enganchado a ningún taladro. Ustedes van a empezar a cargar de repente desde este punto y amarrar cada uno de los taladros uno seguido al otro. Al final dejen un, un gancho J-Hook afuera, en cada una de las filas. Y cuando la detonación ocurra, ubiquen esos ganchos J-Hook. Si tienen 5 filas, quiere decir que deben existir 5 ganchos J-Hook quemados. ¿Por qué razón los van a encontrar quemados? Porque la detonación es secuencial y va a saltar de gancho en gancho hasta quemarse el último de todos. Si ustedes encuentran el gancho quemado al final, quiere decir que toda la fila quemó. A ese gancho nosotros le llamamos los testigos de la voladura. ¿Ok? Es una manera más visual, más práctica de poder definir si en realidad quemó toda la fila. Ahora, claro, todos los ganchos son los mismos, ¿no? Porque tienen colores similares, son los, son los taladros que están de taladro en taladro, no son los superficiales, ¿no? Tienen el mismo color. Por supuesto, para eso ustedes van a caminar fielmente con su cinta 3M en el bolsillo y le van a colocar esa cinta para poder diferenciar. ¿Correcto?
el método fotográfico. A ver, vamos a ver si da el videito. Vamos a ver. Esta es una detonación. Muy bien. Se puede ver cómo el material se ensancha, ¿no? Se desplaza y se fragmenta, ¿correcto? Pero el método fotográfico consiste en conseguir un video mucho más lento para que ustedes puedan visualizar cómo va la reacción de la energía sobre la roca. Y pueden visualizar también claramente el esfuerzo, la tensión que recibe la roca para poder ser desplazada. ¿Ok? Otra estrategia es la evaluación de la producción de los equipos de carguío. Acá esto viene a ser el reporte prácticamente del área de movimiento de tierra. Los ingenieros de movimiento de tierra, junto con sus colegas de oficina técnica, ¿no? Ellos ya tienen definido cuáles son los rendimientos que deben poseer sus excavadoras, sus palas. Entonces, si nosotros hacemos una voladura eficiente, el rendimiento de las excavadoras, el rendimiento de las palas, se va a mantener o incluso va a mejorar. Sin embargo, los rendimientos cuando se están demasiado elevados, están demasiado bajos, ¿no? Cuando están demasiado bajos, hay que ver en qué condiciones se encuentra el equipo trabajando, ¿no? Si se trata de que tiene mucha demora de repente los equipos de carguillo, bueno, los equipos de transporte, para llegar al punto, la excavadora está perdiendo tiempo con la pala, con el bucket lleno, ¿no? Si es por ese motivo, bueno, estamos hablando de un ciclo, ¿no? Se necesitan más volquetes. Pero si se trata de que la excavadora no puede llenar porque no puede minar el material, eso ya es responsabilidad de voladura, ¿correcto? Volumen de material que requiere voladura secundaria. Acá nos referimos a lo que son los bolones y a lo que son los repiés, porque a veces los disparos no salen muy bien, ¿no? Pueda que quede subniveles, ¿no? De un metrito que no ha llegado al piso del material, ¿no? Al piso del banco siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a reperforar, tenemos que volver a cargar y tenemos que volver a detonar. Porque si nosotros dejamos esos repiés, el equipo de transporte pierde versatilidad en el trabajo. Estar esquivando esos toes que están en el piso hacen demoras en el proceso. Bueno, la producción e interrupción de la chancla, ¿no? Fuera de especificaciones, ¿no? No se trata tampoco de cargar todo, ¿no? Ahí la comunicación adecuada con el área de lo que es producción, para, si en el caso están luchando con una roca, un bolo demasiado grande, están queriendo romperlo mecánicamente, simplemente que lo acomode y lo reperforamos, ¿no? Lo reperforamos. Finalmente, la clasificación parcial ya esto es demasiado caro, porque se trata de una selección que tiene que hacer la excavadora, colocar los gruesos a un lado y eliminar los finos. Ese es en el caso de que ustedes lleguen a un proyecto de defensa ribereña, donde van a ver ese tipo de clasificación. Y este modelo de clasificación es muy bueno, pero muy caro, como les digo, porque demanda muchas horas máquina. Es muy bueno porque nosotros con ello podemos ver prácticamente cuál es la curva QRAM que en realidad sale. Y si se ajusta a los modelos matemáticos que hemos decidido implementar. ¿Ok? Vamos a ver. Muy bien, acá tenemos, bueno, un ingeniero que está haciendo la toma de la pila de material post-voladura. Tenemos software también para poder interpretar lo que ocurre post-voladura, ¿no? Esta es la parte superior de un banco volado, ¿no? Estas tomas de muestras se tienen que hacer diariamente. Tenemos que hacerlo diariamente y a medida como la excavadora va trabajando sobre el banco, ¿correcto? Colocamos nuestro estándar de medida. Esta varilla más o menos medía, si no me equivoco, 1,40 m.
se coloca sobre ella y se hace la evidencia fotográfica para luego bajarlo al software de WeFrap, ¿no? Es bastante conocido este software. Con ello podemos definir o verificar los tamaños, ¿no? Los tamaños y el software WeFrap, bueno, hace una curva de acumulación, ¿no? Acá podemos ver pues los tamaños de la roca, correcto, y el porcentaje de pasantes, ¿no? Y el porcentaje de pasantes, ¿ok? Es una hoja logarítmica en realidad, ¿no? La geometría de la pila, bueno, esto ya hemos conversado inicialmente, ¿no? Altura y desplazamiento. Entonces, cuando la altura es tenue y el desplazamiento es mayor, este tipo de voladura es muy buena, pero para cargadores frontales, ¿correcto? Cuando hay poco desplazamiento y la altura es mucho mayor, esto es muy buena, pero para palas, ¿correcto? Equipos de carguillo bastante altos. Sin embargo, la eficiente y la más segura sería, pues, que el material esté a nivel de lo que fue el banco inicial y con el desplazamiento adecuado. Acá vamos a hablar de dos puntos paralelamente, el estado físico de la roca remanente y el análisis de los pisos. En cierta manera, esto abarca las dos cosas a la vez, ¿no? Acá tenemos una malla, tenemos 6 taladros, los hacemos detonar y finalmente podemos ver acá una pequeña línea punteada que nos refleja lo que viene a ser los repies. Los efectos de los repies, ¿por qué resulta? Resulta porque los taladros han salido tan instantáneos, las filas han salido tan instantáneas, que no terminó de salir una y ya empezó la otra. Por lo tanto, acá terminan amarrándose entre roca y roca, impidiendo de que ella haga un desplazamiento horizontal. Sin embargo, sí realiza un desplazamiento vertical. Pero el problema es que si hay un desplazamiento vertical, el esfuerzo por cizalla acá no se genera. Y una detonación que nosotros queremos lograr para generar los pisos es el esfuerzo por cizallamiento en este punto. Correcto, entonces, si ustedes le dan el tiempo adecuado para que estos taladros salgan y luego estos señores salgan después, el esfuerzo por cizallamiento se va a poder lograr. Correcto. Sin embargo, en este modelo estamos viendo que prácticamente los taladros han salido con una secuencia muy corta, ¿ok? Entre fila y fila. Por otro lado, también en estos puntos, si nosotros, miren cómo las flechas van prácticamente generando, mirando hacia el eje Y, ¿no? Prácticamente. Este esfuerzo generado ya no termina siendo una detonación horizontal con desplazamiento, ya termina siendo una voladura tipo cráter. Y al ser una voladura tipo cráter, quiere decir que ella la única cara libre que tiene preparada para la salida es la parte superior. ¿Correcto? Entonces, al ser la parte superior, ustedes van a tener un daño en todo lo que sería la pared final de tu banco. Un pequeño ejemplo de qué es lo que ocurrió acá. Mira, acá hay un pecho, esto es un repié. Acá se pueden ver los tubos quemados, tubos de choque quemado. Acá estamos revisando el post voladura. El post voladura estamos revisando todo este material. Acá parece que todavía está pegada la roca, no ha salido como debe ser. ¿Dónde encontramos la presencia de bolos normalmente, ¿no? Normalmente en disparos de disparo tenemos estas zonas en lo que es la pila de escombros, ¿correcto? La parte de adelante es el frente. Mientras mayor sea el frente, utilice cargador frontal. Este es el interior, lo que se encuentra entre el frente y los pisos. La parte alta, lo que prácticamente viene a ser el taco, ¿correcto? Y el fondo. Aquí, señores, en lo que es el fondo es donde se encuentra, si es que la voladura no ha sido la adecuada, ustedes van a encontrar bolonería en esta zona. Y esta es la zona donde normalmente el área de producción, el área de movimiento de tierra, tiene dificultades.
E incluso hay puntos en este espacio de aquí donde el material ni siquiera se ha desprendido del banco. Todavía sigue siendo parte del macizo rocoso, a que le llamamos pues los repies. ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros distribuir la energía adecuadamente y darle los tiempos de salida adecuados. Este es un modelo de cómo es que uno debe cargar prácticamente la bolonería, ¿no? Se genera un taladro y la carga debe ser muy reducida, porque al final lo que queremos es agrietar. Una voladura secundaria es la voladura más peligrosa que se desarrolla en los proyectos. ¿Por qué razón? Porque el material tiene muchas caras libres. Y como posee muchas caras libres, no sabemos hacia dónde se va a desprender la roca. Cuando es un banco sabemos exactamente para dónde va a desprender, porque solo tenemos cierta cantidad de caras libres. Pero cuando el material tiene demasiadas caras libres, ya no tenemos control sobre ellos. Una manera de mantener el control sobre ellos es generando energía lo suficientemente adecuada para simplemente agrietar la roca. Este es un modelo, vean ustedes cómo se ve los bancos de roca, ¿no? Toda la parte superior. Acá se puede apreciar que la fila 1 ha salido adecuadamente, la fila 2 también ha salido adecuadamente, pero acá ya se amarró la 3 y acá hay una fila número 4. Entonces la 3 y la 4 no han salido adecuadamente. ¿Qué debimos haber hecho? Debimos haber hecho el mismo desplazamiento que la 1 y la 2 con el 3 y el 4. Entonces los tiempos entre este taladro y este taladro, o entre fila y fila, debió haber sido lo más largo posible. Vean ustedes, mira, acá hay un pequeño cono que delimita de alguna manera el área de voladura, el área donde están los taladros perforados. Utilizando esta escala, yo puedo decir que este tipo de roca por lo menos debe tener 1,5 metros, 1 metro más o menos debe tener. Finalmente, para poder analizar los efectos en el entorno, debemos analizar las vibraciones generadas y las ondas aéreas. Las ondas aéreas, nosotros las estudiamos cuando tenemos comunidades aledañas a la operación, ¿correcto? El nivel de decibeles debe ser el más bajo posible con la finalidad de no perturbar la tranquilidad de los vecinos. Recuerden que cuando ustedes lleven un proyecto, sea civil o sea minero, y siempre hay una comunidad, recuerden que nosotros estamos de invitados. Nosotros no somos parte de la zona, estamos de invitados. Por ende, nuestro compromiso es trabajar con seguridad y sin incomodar a los vecinos. Y los efectos de vibraciones, esta variable es importante de controlar, no solo por el tema de los taludes finales del PIB, sino que también tenemos infraestructuras propias a la operación, como también ajenas a ella. Si vivimos cerca de las comunidades, recuerden que esas zonas, por el nivel económico en la que también residen, sus pequeñas casas no están hechas con la misma estructura que las que se pueden ver pues, en Lima o en sus contornos, ¿no? Siempre son zonas humildes, dedicadas a la agricultura y a la ganadería, y por ende tenemos que tener mucho cuidado cuando generamos vibraciones demasiado fuertes. Debemos aprender a controlar. Y para poder controlar nuestras vibraciones, lo primero que debemos hacer es una simulación y analizar eh, qué tanta energía como máximo debo cruzar o desarrollar para que esta vibración generada sea la menor posible. Esta simulación se hace en los software, luego la aterrizamos a campo, hacemos la voladura y mediante los equipos, en este caso, bueno, yo recomiendo pues el Wide Industry, que ya es un sismógrafo, con su sismógrafo, que ya, bueno, ahora son
digitales, bueno. Y tu software, ¿no? Tu software Wixtra, que te permitirá, en este caso, perdón, el Seismography, que te permitirá definir cuál fue, en este caso, la vibración que se generó en la detonación. Para tomar este dato, ustedes deben decidir a qué distancia de la voladura la van a tomar. Normalmente y comercialmente, nosotros tenemos un radio de influencia en la voladura siempre. El primer radio está definido por el Decreto Supremo, en la 024, que nos invita a que el radio de influencia de una voladura sea de 500 metros evacuados. Quiere decir que personal, tanto propio como ajeno a la operación, deben estar a 500 metros a la redonda de la detonación. ¿Correcto? Sin embargo, los equipos, eh, la realidad es que normalmente se toma 300 metros de distancia. Sin embargo, hay equipos que son demasiado costosos, ¿no? Y lo que se hace es mudar al equipo evitando que se encuentre dándole la cara a la salida de los taladros. ¿Correcto? Entonces, con esa finalidad, la detonación se realiza y el equipo, pues bueno, no se traslada mucho y puede regresar a realizar las actividades. ¿Sí? Cuando ustedes tengan la toma de estos datos, finalmente lo llevamos a nuestra curva de análisis. Este es el modelo de Divine, que sirve para calcular la velocidad pico partícula. Y está pues relacionado a lo que es la distancia de la toma de la muestra con respecto a los kilogramos de explosivos de la carga operante, ¿no? Y los valores de K y de beta son valores que están relacionados al comportamiento de la roca. Este es un modelo llamado también la distancia escalar. Lo llevamos, hacemos el análisis, ¿no? Un par de datos, y con ello determinamos cuál es el valor de K y de beta. ¿Ok? Muchachos, eso es por parte de la teoría. Si hay alguna consulta, sino para pasar a lo que es el, un ejemplo práctico de cómo podemos nosotros analizar los efectos de entorno en vibraciones, ¿no? ¿Alguna duda o alguna consulta? Adelante, Marco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé si me confirman, si me escuchan, por favor. Sí, ingeniero Marco, ¿cómo está? Gusto escucharlo. Hola, Cristian. Qué gusto saber de ti nuevamente y sobre todo, en primer lugar, felicitarte porque eh, es grato saber que compartimos en el momento del trabajo en un proyecto hace un par de años atrás. Excelente persona, gran profesional y sobre todo que ahora estás brindando pues tus conocimientos a los muchachos y también a quienes por ahí pasamos por el área de Pérbol, ¿no? Solo mencionar algo que tú indicabas hace un rato, como para que la gente lo entienda, ¿no? Recuerdo que tú y yo lo conversábamos mucho cuando coincidimos en el proyecto. Esto de que siempre los equipos que se quedan estacionados dentro del área que permite la norma deben estar, como dice, con la cara en contra hacia la voladura, ¿no? Comúnmente, muchachos y señoritas, a quienes hayan hecho un proyecto o lo hayan visto, los equipos de línea amarilla tienen la parte, digamos, de lo que viene a ser todo lo que es el cucharón y demás partes, ¿no? Esa parte siempre está volteada hacia la parte contraria de la voladura. Nosotros conocemos como contrapeso, digamos, la parte posterior, que finalmente es como una lata, ¿no? Si esa es la que se accidente una voladura que por algún motivo tiene fly row o algo, es más fácil de reparar que si impactamos la cabina y los mandos o por ahí, digamos, algunas otras partes importantes, sobre todo las excavadoras o en el caso de ser minas grandes, las palas eléctricas, ¿no? Un cable cuesta muchísimo y un cambio de cable puede tomar de 2 a 4 horas. Solo eso, ¿no? Y nuevamente felicitarte, Cristian, la verdad, me alegra mucho saber de ti, aunque siempre por ahí conversamos a través del LinkedIn o WhatsApp, pero repetir, qué bueno que personas como tú u otras puedan seguir compartiendo su expertise con las nuevas generaciones de minas de la escuela, ¿no? Y de la universidad. Un abrazo, Cristian, que te siga yendo bien. Gracias, muchachos, muchachas. Muchas gracias, ingeniero, muy amable por su comentario. De igual manera, saludo grato y muchos abrazos.
Con este negocio bastante pequeño, Dios nos permitirá volver a compartir un proyecto en adelante. Muy amable por sus comentarios. Y en efecto, aquí estamos para poder apoyar a los muchachos. ¿Alguna otra duda, chicos? Sí, adelante. Bien, buenas noches con todos, ingeniero. Si me confirma, si me pueden escuchar, por favor. Sí, adelante, te escucho. Bien, muchas gracias. Bien, ingeniero, yendo a la parte de la generación de repies, ¿no? En todo caso, si la zona a detonar eh, es una zona confinada, no tengo presencia de cara libre, el riesgo aumentaría eh, en la generación de repies, ya que, como bien usted lo indica, el material no se desplazaría de forma vertical, ¿no? Muy bien, te comento. Sí, en efecto, van a tener la oportunidad que lamentablemente el banco de detonación no tiene cara libre. Bueno, en realidad sí existe siempre una cara libre, ¿no? En este caso sería la cara superficial. Y a eso nosotros lo llamamos voladura de tipo cráter. Correcto. Pero para poder nosotros darle solución a ese tipo de voladuras, lo que hacemos es buscar la manera de garantizar que la rotura por cizalla en el fondo del taladro se garantice, se genere. Y para ello, lo que deben hacer es confinar explosivos de mayor densidad y mayor velocidad de detonación. Vale decir, al final, una velocidad con mayor presión de, una energía o una presión de detonación mucho mayor a la que podría ofrecerte el ANFO. Muy aparte de ello, también el diseño de lo que es la sobreperforación. La sobreperforación tiene una función principal, es lograr que tengas el espacio suficiente para que el explosivo de mayor densidad que logre el esfuerzo dominar, en este caso lograr el esfuerzo por cizallamiento se dé. Entonces, si estamos en una voladura tipo cráter y lo que quiero es llegar a piso, es como si estuviésemos en el túnel de una mina. Solo que en este caso lo vemos nosotros vista en planta. Entonces, lo que usted desea es avanzar esos metros. Por lo tanto, mi recomendación es que los primeros taladros que usted va a detonar sean los taladros de arranque con la mayor energía posible que pueda ofrecer, con la finalidad de que ese material rocoso que va a salir se desplace hacia arriba y permita que los taladros vecinos encuentren esa cara libre y pueda ir todo el material hacia el medio. Y como bueno, vuelvo a repetir, la finalidad de lograr reducir esos repies es logrando que se genere el corte o el esfuerzo de cizallamiento en el fondo del taladro. No sé si he sido claro con la explicación, José. Sí, perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Eh, sí, perfecto. Ya la próxima pregunta lo haré ya en el transcurso, ingeniero. Ya, correcto, correcto. ¿Alguna otra duda? Sí, adelante, compañero Jordi. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Más bien felicitarlo, ingeniero Cristian, porque todo lo que ha mencionado es muy cierto. Bueno, actualmente yo vengo laborando en una mina a tajo abierto y me parece muy común los términos que lo dice, pero aquí los muchachos de repente algunos no conocerán. Y la verdad agradezco bastante por el tiempo que brinda, porque también me ayuda bastante a conocer nuevos conceptos. Más que nada me gustaría ahí un poquito acotar a lo que había preguntado José. Bueno, aquí nosotros en la mina en la que me encuentro laborando, utilizamos para los arranques de las palas cuando se inicia un nuevo banco, justo lo que él dice, ¿no? Cuando no tenemos cara libre. Y lo que nosotros más que nada para acotar, lo que hacemos es utilizamos un tipo de amarre aquí en diamante, por la sencilla razón de que el mineral en la que justo hacia el arranque de la pala, donde se va a meter en rampa, es de alta ley. Entonces procuramos no botar mucho material hacia el fondo de la mina.
Y bueno, más que nada nosotros no tenemos resultados de piso duro o como nosotros lo llamamos aquí, chinchones, porque controlamos justo lo que usted comenta, el tema del subdrilling, la sobreperforación y que los taladros no nos queden cortos, ¿no? Eso más que nada, ingeniero Cristian, es mi acote a lo que había consultado ahí José. Sí, en efecto, es bien cierto. Justamente cuando no tenemos nosotros dos caras libres o tres caras libres, solo tenemos una cara libre, la detonación la debemos desarrollar en lo que es el diamante, ¿no? Y sí, vamos a tener la oportunidad de realizar un taller donde vamos a explicar al 100% los amarres y la secuencia de detonación, pues con el software, para que puedan ustedes tomar la mejor decisión cuando tengan también un escenario similar. Muchas gracias, más bien, ingeniero, también por el alcance que le ha brindado a los chicos. ¿Otra pregunta de repente, chicos? Vamos para escucharlos. Muy bien, creo Bueno, que ingeniero, sí, creo que ya no hay más preguntas y bueno, agradecer más profundamente su tiempo, ¿no? Por haber compartido, ya que su aporte ha sido clave, ¿no? Para ampliar nuestros conocimientos, nuestras fortalezas en el tema de reflexión al duro, ¿no? Bueno, para cerrar la sesión, nos gustaría que podrían prender sus cámaras para podernos colgar nuestros flyers, ¿no? No, al link ahí más que nada.